espiritual, además de dicho hace muchos miles de años por todos los grandes maestros espirituales, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, este nuevo contexto revitaliza, o sea, vuelve a poner en la mesa la figura del alma, ¿no? Porque, o sea, digo alma, también lo puedo llamar cuerpo espiritual, ¿verdad? Porque alma es como se ha llamado tradicionalmente, pero si lo queremos llamar cuerpo espiritual no hay ningún problema, porque no cambia lo que es, ¿no? Pero ahora nos damos cuenta que el ser humano es también multidimensional como el universo, ¿no? Entonces ya que tenemos varios cuerpos, el físico, el emocional, el mental y el espiritual, ¿vale? Pero claro, nuestro cuerpo más significativo es el espiritual, porque es el que perdura después de la muerte. Los otros se quedan aquí, ¿no? Y seguimos viviendo realmente eternamente, ¿no? En nuestro cuerpo espiritual. Claro, esto no me lo enseñaron a mí de pequeño de esa forma, ¿no? Y además eso nos aclara, ¿verdad?, que el ser humano pues tiene un ego, que son los tres cuerpos inferiores, y tiene un cuerpo espiritual. Y nuestro reto o nuestra decisión es si vamos a vivir la vida desde el ego, con todos los problemas que eso trae, ya conocemos, o la vamos a ser capaces de vivirla desde el punto de vista del alma, o sea, cuál va a ser nuestro centro operativo, ¿no? Y la famosa iluminación, ¿no?, de la que todo el mundo habla, ¿no?, y todo el mundo busca, pues es simplemente un cambio de identificación, ¿verdad? Que ya no me identifico más con mis cuerpos inferiores, sino que me identifico con mi alma, que es lo que verdaderamente soy y seré por mucho tiempo. Y los cuerpos inferiores se ven más como un ello, ¿verdad?, que como un yo, ¿eh? Y ese cambio de identificación es el que han podido hacer los místicos a lo largo del tiempo, pero no el resto de la humanidad, ¿verdad? Ahora, todo el sufrimiento del ser humano viene del hecho de que nos identificamos con el ego y que vivimos desde el ego y vemos todo desde el ego y actuamos desde el ego y vemos a otros como egos, ¿verdad? Pero claro, si nos vemos como almas y usamos el alma, ¿no?, como punto de referencia, pues solamente planteo dos preguntas. ¿Puede un alma morir en un accidente de tráfico? ¿O puede un alma tener cáncer? ¿Verdad? O esas son cosas que le pasan al ego. Aquí está nuestro reto y el nuevo paradigma de la humanidad, o cómo será la religión o la espiritualidad, ¿no?, en el siglo XXI, que me preguntas, ya lo dijo Karl Rahner mejor que yo, que es quizá el teólogo más importante del siglo pasado. Dice, la religión será mística o no será. ¿Me explico? La religión dogmática, tal, pues eso va a ir desapareciendo, entre otras cosas, porque la ciencia le está dando cada vez más revolcones, ¿verdad?, a la dogmática de las religiones, ¿no? Porque claro, un dogma es un concepto, todos los conceptos mentales son provisionales en su significado y en su valor por definición, porque es la naturaleza de la mente, ¿no? Y por lo tanto, pues claro, el nuevo paradigma va a ser un paradigma más contemplativo, más intuitivo, más basado en el alma, ¿no?, y no en el ego. Y eso es algo que tenemos que empezar a comprender desde ya, porque viene y porque es inevitable. Y termino la respuesta a esta primera pregunta tuya diciendo lo siguiente, ¿no? En los últimos 40 años se han escrito infinidad de libros, ¿no?, describiendo o explicando la relación entre la nueva física o la nueva ciencia y la espiritualidad. Uno que se escribió hace ya 40 años y que vendió 25 millones de ejemplares y tuvo mucho éxito, se llama El Tao de la Física, y lo escribió Capra, ¿no?, cristiana occidental, que es donde todos nosotros, creo, en esta reunión nos hemos educado, ¿no? Pues mira, hace unos pocos años, un sacerdote cristiano y físico profesional, profesor de la Universidad de Emory, además, pues escribió un libro con un título muy sugerente, ¿no? Teología y física cuántica, un matrimonio inesperado, ¿no? Fíjate. Y luego Robert Spitzer, que es sacerdote jesuita, católico, ha sido rector de la Universidad Católica, digamos, más afamada, ¿no?, más reconocida en Estados Unidos, pues también acaba de escribir un libro que se llama Nuevas pruebas de la existencia de Dios. Y además con la particularidad de que ha invitado pues, a un científico muy reconocido,
a que escriba 2 capítulos de ese libro, ¿no? Con lo cual, como ves, en todas las tradiciones espirituales o filosóficas, pues, bueno, Ken Wilber, su famoso libro, ¿no? Ciencia y religión, ¿no? Lo hemos nombrado. Es decir, hay un montón de, digamos, de libros saliendo ya al mercado explicando esta relación, ¿no? Entre la física moderna y las verdades espirituales, ¿no? Y creo que eso nos tiene que abrir la mente a todos, ¿no? Para darnos cuenta de lo que viene, porque además si no hacemos este cambio de contexto o este cambio de paradigma, no cesarán los problemas sociales, porque a nivel mental hay muchas diferencias. Es la famosa Torre de Babel, que no se refiere solo a los idiomas, sino también a las diferencias mentales entre la gente, ¿no? Claro, con la tecnología que nos viene es tan poderosa y va a venir tan rápido que si no hacemos un cambio interno, no sé si explico, ¿no? Como yo digo, de paradigma, de contexto, de nuestra visión de la realidad, pues no vamos a poder gestionarla, ¿no? Y a lo mejor nos destruye en vez de ayudarnos. Pero claro, tenemos que darnos cuenta que somos almas, a nivel de almas somos todos hermanos, ¿no? Porque tenemos el mismo padre. Es solo a nivel de egos que tenemos padres diferentes. Pero esto me lo aclaró Teresa Calcuta muy bien, muy claro, una vez que tuve la gran suerte de poder reunirme con ella hace mucho tiempo, ¿no? Y claro, yo nunca lo había visto así, ¿no? Pero claro, ahora no queda más remedio, porque eso hace falta ir a YouTube y poner experiencias cercanas a la muerte, y te vas a dar cuenta como, pues, docenas de médicos profesionales y súper prestigiosos, y nada de hippies, ni locos, ni nada de eso, ¿no? Sino científicos, ¿no? Pues están hablando de esto con una gran claridad, ¿no? Y creo que eso nos tiene que dar a todos, pues, una gran certeza y también un gran consuelo, porque todo esto da mucha paz una vez que se comprende bien, ¿no? Totalmente. Ese sería. Pues hablando de lo que has dicho sobre la Torre de Babel, ¿no? Que no tiene que ser que no nos entendamos por el idioma, sino por nuestra forma de pensar, ¿no? Que yo creo que ocurre muchísimo. Si la vida es aprender, ¿qué hemos venido a aprender? ¿Y por qué unas personas están más evolucionadas que otras? Bueno, pues sí, gracias por la pregunta, Nieves. Bueno, vamos a ver, efectivamente, vamos a ver, mira, ya al principio del cristianismo, por ejemplo, un padre y doctor de la Iglesia, creo que solo hay 15 padres de la Iglesia, corregirme si eso es así, creo que es así, que solo hay 15 santos que han sido nombrados padres de la Iglesia, ¿no? Uno de ellos es San Basilio de Cesarea. Y San Basilio de Cesarea, ya en el siglo I después de Cristo, afirmó que la Tierra, ¿verdad?, era una escuela de almas racionales. Entonces, todos los planetas físicos que existen en el universo, y existen, no te voy a decir ya sextillones, porque eso es poco, ¿no? Mucho más que eso, ¿no? Porque ya sabes que el universo conocido, desde que ha salido este web, el telescopio nuevo al espacio hace unos meses, ya ha descubierto 2 trillones de galaxias. 2 trillones de galaxias. Cada galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas, que a su vez tienen cientos de miles de millones de planetas, que a su vez muchos de esos planetas tienen lunas más grandes que la Tierra, rocosas, ¿no? O sea, que es que ya no solo son los planetas, también son las lunas que pueden albergar vida, ¿no? Entonces, claro, los científicos no dudan ya en absoluto de que hay vida por todos lados, ¿no? Y por lo tanto, además sabemos que hay vida más avanzada que la nuestra, no porque yo tenga la prueba de que se haya visto, pero sí nos han llegado sus aparatos, porque como sabes ya ha desclasificado el gobierno americano todo ese asunto, ¿no? Entonces, esta información la tenemos y por lo tanto tenemos que comprender que los planetas físicos son escuelas de almas, ¿verdad? ¿Y qué hemos venido a aprender? Bueno, pues igual que en la escuela de la Tierra, para graduarte de bachillerato, ¿no? Pues tienes que aprobar unas asignaturas, las que sean, las que el claustro de profesores determinen, pues física, química, matemáticas, literatura, lo que sea, ¿no? En el caso de las almas hemos venido a trascender los niveles de consciencia. O sea, las asignaturas que el alma tiene que aprender son todos los distintos niveles de consciencia que existen en el universo, ¿no? Y que están previstos para que el alma haga su recorrido de aprendizaje. Entonces, esos niveles de consciencia hoy en día ya están muy investigados, ¿verdad? Y una vez más, pues hay muchos autores que han escrito libros al respecto, explicándolos con mucha claridad, ¿no? Por ejemplo, David Hawkins, por ejemplo, Ken Wilber,
Keegan, Gebser, Underhill, en fin, Buque, o sea, se me olvidan muchos más, pero quiero decir que la investigación de la consciencia y del nivel de consciencia es la investigación más importante de la ciencia hoy, entre otras cosas porque la ciencia se ha dado cuenta que solo caben dos posibilidades, o los universos paralelos, de los que nunca ha hablado nadie, no me explico, en la historia de la humanidad, o la consciencia creando la realidad, que sí lo han dicho los místicos siempre, ¿no? Con lo cual, si la consciencia crea la realidad, pues hay que investigar qué es la consciencia si queremos, vamos, seguir profundizando más en nuestra comprensión de la realidad. Y por lo tanto, esos niveles de consciencia son los que tenemos que comprender. Además, porque cuando yo salgo de viaje, siempre es mejor llevar un mapa, porque hago el viaje más eficiente. A lo mejor no me equivoco de cruce, no tengo que ir y luego regresar, ¿me explico? Entonces, si comprendemos cómo son los niveles de consciencia, todos nosotros nos vamos a ver reflejados en uno de ellos, porque el nivel de conciencia determina toda tu vida, ¿no? Y vamos a tener un mapa más claro a nuestra disposición de cuál es el siguiente al que tenemos que aspirar, ¿no? Y al siguiente, ¿no? Por lo tanto, sí que animo e invito a todo el mundo, ¿no? que intente enterarse de esto y mirarlo y estudiarlo o leer algún libro al respecto, porque les va a cambiar, creo que les va a cambiar la vida para bien, ¿no? Como me ocurrió a mí, ¿no? Y eso son lo que las almas tienen que aprender en estas escuelas. ¿Y por qué hay almas más evolucionadas que otras? Claro. Vuelve a repetirla. ¿Por qué? Porque hay almas más evolucionadas que otras. Porque... Bueno, y vamos a ver, el alma, uno de los, en mi opinión, dicho con todo respeto y además humildad, porque, oye, puedo estar equivocado también como cualquiera, pero al menos tengo la ciencia a mi favor, ¿no? Es decir, está demostrado que cuando nace un bebé, ¿verdad?, igual que tiene una genética distinta que otro, o igual que tiene un carácter y personalidad distinto que otro niño, también tiene un nivel de consciencia distinto desde el momento del nacimiento, ¿verdad? Hemos dicho antes que todo lo que existe es energía más información. Bueno, pues todos los cuerpos del ser humano, que son energía, más o menos densa, ¿verdad?, tienen que tener su archivo de información. Entonces, el cuerpo físico tiene el archivo genético, que todos conocemos, y que hace que yo sea un hombre calvo y tú una mujer rubia. Pues muy bien, ¿vale? Ese es el archivo genético. Entonces, tenemos el archivo de carácter y personalidad, que aunque tengamos la misma genética, porque seamos hijos de los mismos padres, los hermanos no tienen el mismo carácter y personalidad, unos que otros, como todos sabemos. Y entonces, ese archivo de información de carácter y personalidad va ligado al cuerpo emocional y al cuerpo mental, ¿verdad? Pero el cuerpo espiritual, llamado tradicionalmente alma, también tiene que tener su archivo de información, porque todo es energía más información. Ese archivo de información del alma lo llaman los expertos el archivo de consciencia, ¿no?, para diferenciarlo de los otros dos archivos. Entonces, ese archivo de consciencia está más o menos lleno según el nivel de consciencia de ese alma sea mayor o menor. Luego, entonces, lo que ya se da de bruces con la ciencia es pensar, como hemos pensado siempre en la doctrina cristiana, que Dios crea un alma para un cuerpo y que se juntan y que luego se mueren y que luego el alma se desprende y el alma sigue, ¿no? Pero claro, ese alma tiene una trayectoria previa, igual que tiene una trayectoria posterior, ¿no? Y según ese alma haya tenido experiencias más o menos tiempo antes de encarnarse, pues va a tener más o menos información en su archivo de consciencia, ¿no? Claro, lo contrario sería pensar que Dios crea almas con distinto nivel desde el momento de su creación, que solo tienen una oportunidad de ir a la escuela de almas, a los mundos físicos, ¿no? Y eso quebraría el famoso refrán espiritual aceptado por todas las tradiciones espirituales de que como es arriba es abajo, ¿no? Nosotros vemos que aquí en la Tierra todos los niños pues nacen, hombre, uno puede pesar 4 kilos y otro 3 y otro 5, pero no nace ningún niño con 25 años y con barba. Eso no se da, ¿no? Y arriba pues parece que tampoco es lógico. Los expertos creen que
Dios crea a todas las almas inocentes, es decir, sin información, ¿verdad? Como aquí los bebés al nacer vienen sin información en el archivo de carácter y personalidad y lo van cogiendo, ¿no? Y que a partir de ahí las almas van creciendo espiritualmente, ¿verdad? A través de sus encarnaciones en los mundos físicos. En definitiva, creo que eso hoy en día se está imponiendo científicamente, creo que la mayor parte de los místicos así lo han afirmado. Creo además que incluso en la tradición cristiana, antes de que alguien definiera ese dogma de forma un poco extraña, los grandes santos y místicos, por ejemplo San Agustín, ¿no? Que Lucía es mucho más experto que yo, pero Lucía me mandó los escritos de San Agustín, donde San Agustín decía que lo más probable, claro, era que el alma precediera al cuerpo, ¿no? Y que se notaba que unas personas tenían más o menos nivel, ¿no?, espiritual que otros, y que eso dependía de la trayectoria previa del alma, ¿no? Entonces, creo que por eso unas personas están más adelantadas, ¿no?, a nivel de conciencia que otras, porque en definitiva creo que tienen un alma más vieja. O sea, no es que sean mejores o peores, es que han tenido más tiempo en el colegio, ¿no? Entonces, claro, yo, como siempre digo, tengo 18 nietos y creo que un par de ellos son de mucho IQ, ¿no?, de mucho cociente intelectual, pero claro, tienen 4 años de edad y todavía no pueden discutir álgebra conmigo, por mucho que sean más genios que yo, porque llevo muchos más, claro, llevo muchos más años pues, de aprendizaje y tal. Ahora, cuando tengo que compararme con mis nietos, es cuando mis nietos tengan mi edad, ¿verdad? Y entonces ahí ya veremos si yo he aprovechado mejor o peor que ellos, pues, ¿no? La vida, ¿no? Es las vidas en ese sentido. Entonces, eso es lo que determina que unas almas tengan más nivel que otras, y eso no lo podemos ignorar, ¿no? Por eso, Jesús en la cruz no dijo que el problema central de la humanidad fuera la maldad, sino que dijo que el problema era la ignorancia, ¿ves? Entonces, claro, un bebé pues, puede tener un coeficiente intelectual altísimo, pero todavía es ignorante, ¿me explico? Entonces, en ese sentido, la diferencia entre unas almas y otras creo que viene por la diferencia de recorrido previo, ¿no? Y nunca se puede ir para atrás. No, porque el archivo de conciencia tiene, buena pregunta que me haces, mira, el archivo de genético y el archivo de carácter y personalidad tienen dos características. Una es que son corruptibles. Claro, si yo me bebo todas las noches 5 botellas de whisky, me cargo en mi archivo genético y acabo con la cirrosis, probablemente, ¿no? Y el archivo de carácter y personalidad también es corruptible, porque si yo dejo que pensamientos oscuros, circulares, obsesivos aniden en mi cabeza, esos pensamientos, como tú has dicho antes, por causación descendente, influyen sobre la química de mi cerebro y me pueden causar una depresión, ¿no? Y ha estropeado por mi archivo de carácter y personalidad. Además, ambos, el genético y el de carácter y personalidad, se disuelven, o sea, desaparecen con la muerte física, ¿vale? Sin embargo, el archivo de conciencia que va ligado al alma tiene dos características distintas. Una es que no se disuelve con la muerte física porque acompaña al alma en toda su trayectoria, y dos, que no deja grabar nada que no sea una comprensión de la verdad. Y eso es lo que garantiza que el recorrido es ascendente siempre en la evolución de las almas, como tú has dicho. Pero todo esto, la mente, como hemos dicho aquí, es muy pobre, ¿no? Y muy pilla para convencernos de que todo esto puede ser que sea un engaño, ¿no? Como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Cómo vivir entonces desde la intuición? Porque es complicado, ¿no? A veces dice, oye, ¿será mi intuición? ¿Será lo que quiero? ¿Será lo que necesito? Desde una mente superior que nos conecte a algo superior, ¿cómo recibir esa iluminación de la que estás hablando? ¿Eh? O cómo trabajar para... Porque yo me imagino que, claro, a nivel del alma lo que queremos todos es irnos rápido de aquí. Claro, sí, además fíjate que todos los místicos así lo han querido. Te cito dos: San Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O Teresa de Ávila, ¿no? Muero porque no muero.
Y los orientales igual eran famosos porque el cuerpo les importaba 2 pimientos, no siempre, ¿no? Que, claro, una vez que has visto lo de arriba, ¿quién quiere estar en un hotel de 2 estrellas cuando puedes estar en uno de 7, ¿no? Claro, ¿qué nos pasa a todos nosotros? Pues que mira, todos nosotros los que estamos aquí, supongo que estáis en un colegio mayor, creo, ¿no? Y bueno, ¿qué es la universidad? Pues la universidad, el colegio, pues son maneras que los seres humanos tenemos de entrenar la mente. Y fíjate cuántos años nos pasamos entrenando la mente, ¿no? Y claro, pero ¿cuánto tiempo hemos pasado entrenando nuestra capacidad contemplativa o nuestra capacidad intuitiva? Pues mucha gente muy poco tiempo, ¿no? Entonces, claro, no tenemos que sorprendernos de que no la tengamos. Si no hubiéramos ido al colegio y no hubiéramos ido a la universidad, pues tampoco sabríamos matemáticas, por ejemplo, ni física, ni nada de eso, ¿no? Entonces, o sea, el ser humano tiene 3 maneras de recibir inputs, ¿no? De recibir información del exterior, ¿no? Uno es el instinto, compartimos con los animales, y tenemos que ver claro que el instinto no es modificable, es gestionable, pero no es modificable. A mí la comida me gusta o no me gusta, no siempre para más verla o olerla, ¿no? Y puedo gestionarlo, puedo comérmela, no comérmela, hacer lo que sea, pero no lo puedo modificar porque el instinto, como tú has dicho, es directo, ¿no? No pasa por proceso secuencial. Eso, por ejemplo, pasa con la orientación sexual de las personas, ¿no? O sea, eso no es modificable, es gestionable, ¿no? Bien. Luego tenemos, después del instinto, tenemos la razón, ¿verdad? Y la razón sí es secuencial, A lleva B, lleva C, lleva D, y además cuando estamos pensando mucho tiempo nos cansamos, consume energía, ¿no? Y por eso tenemos que levantarnos cada 2 horas y media cuando estamos preparando unas oposiciones o un examen o lo que sea, pues bueno, pues para coger aire, dejar que la mente descanse y volver a la actividad, ¿no? Pero luego tenemos una tercera manera, ¿no?, de poder recibir inputs o información, y esa tercera manera es la intuición, ¿verdad? La intuición es transmental, así como el instinto es premental, ¿ok? Entonces, fíjate que esto lo han sabido siempre en todas las escuelas filosóficas de la antigüedad, porque en Occidente es San Buenaventura, es San Víctor Hugo, y en Oriente, más o menos al mismo tiempo y sin ningún contacto entre ellos, el gran filósofo budista Nagarjuna, han afirmado que el ser humano tiene 3 ojos para ver la realidad, ¿no? Que es el ojo de la carne, o el ojo de la ciencia, el ojo de la medición, luego el ojo de la mente o de la razón, y luego el ojo de la contemplación. Ahora, esos 3 ojos son jerárquicos, ¿ves? Entonces, es más elevado el de la contemplación, luego el de la razón, y luego el de la ciencia. El de la ciencia es el más básico, ¿no? Y nos sirve para estudiar la composición material. ¿Qué pasa? Que como esto nos ha tenido muy claro en el pasado, se han cometido en esto lo que yo llamo errores categoriales. Y hemos usado el ojo que no es para investigar lo que no le corresponde. Esto es un poco como si yo pretendiera escuchar por la nariz y oler por la oreja. Pues no, la oreja está hecha para escuchar y la nariz para oler. Y si lo hago al revés, pues acabo con resultados desastrosos, ¿no? Esto pasó con Galileo, luego pasó con el cientificismo, o sea, ha pasado varias veces a lo largo de la humanidad cuando un ojo ha querido invadir el terreno de otro, ¿no? Entonces, el reto que tenemos todos nosotros, y que va a ser claro, esto, mira, mañana me han invitado, tengo que ir a visitar un colegio moderno en Miami para ayudarles a de alguna manera a poner el currículum, ¿no? Porque se han dado cuenta que no basta ya con educar a los niños desde el punto de vista solo mental. Lo siento, espera que nos vamos a venir otra vez. Gonzalo. No me oye. Gonzalo, espérate un segundo. Que conectamos aquí otra vez. Que la duplicidad del sonido. ¿Tengo que darte yo el paso o no? No, es aquí. Ya está. Ahora algo. Sí, que se había duplicado. Pero es que... Bueno, lo que estaba diciendo es que aquí ya en Estados Unidos se están planteando en colegios, por ejemplo, incluso universidades, porque tengo un proyecto gordo de investigación de esto, como sabéis, en la Universidad de Emory, ¿no? Que además tiene el famoso CDC, ¿no? El Centro de Control de Enfermedades Infecciosas. Pues ahora ya se está planteando la educación de esa capacidad intuitiva o contemplativa. Cuando me has citado a este hombre que decía que
el corazón tiene razones que la Pascal. razón no entiende. Esa frase es buenísima, es muy conocida, pero tenéis que comprender que ahí cuando él está hablando del corazón, ¿verdad? Realmente se refiere al alma y su capacidad intuitiva, que hemos dado por llamarla corazón, pues no se sabe por qué. A mí, ¿sabes por qué no me gusta llamarla corazón? Porque el corazón parece como que está ligado con el romanticismo, con la emocionalidad y con tal. El alma no, el alma es transsensible, y además es andrógina. Con lo cual, yo prefiero, o sea, a mí me encantaría esa frase, esa misma frase que tú me has citado, cambiar la palabra corazón por la palabra alma. Y creo que sería para nosotros todavía más enriquecedor, ¿no? Sí, Dentro de que es verdad. Entonces, la dificultad del ser humano está en que así como yo sé muy bien cómo distinguir el instinto de la razón, porque el instinto es directo y la razón es secuencial, ¿verdad? Y además debo pasar mis instintos por la razón, porque claro, si viviera desde el instinto viviría como un animal. Entonces cuando me pusiera una comida delante que me gusta, me empacharía. O a lo mejor tendría 1000 novias, yo qué sé, ¿no? Si vivo desde el instinto, pues claro, imagínate, ¿no? Ahora, por eso toda nuestra educación siempre ha sido, hombre, vamos a pasar el instinto por la razón, ¿no? Para vivir de manera más humana, menos animalística y más racional. Pero ahora ya está claro que eso no basta, que el ser humano tiene otra capacidad todavía superior, que es la capacidad contemplativa o intuitiva, y si queremos aprender a usarla tenemos que entrenarla, ¿verdad? Y eso se entrena, pues como todos sabemos, a través de la meditación, de la contemplación, porque la intuición aparece directa como el instinto, ¿no? Y para poder distinguirla del instinto, no de la razón, que eso es más fácil, es complicado al principio, ¿no? Porque te preguntas, oye, ¿esto que estoy viendo es un instinto o es una intuición, ¿no? Claro, tienes que... Yo estuve muchos años, ¿no?, luchando con ese tema, ¿no? Hasta que un gran maestro espiritual me dio la solución por primera vez y me dijo, mira, cuando es una intuición, tú vas a tener siempre una sensación interna de certeza y de paz. Mientras que cuando es un instinto, no, vas a tener una sensación de pelea, conquista, lo que sea, ¿no? Pero no de paz y de certeza, ¿no? Y bueno, me sirvió mucho su explicación, empecé a practicarlo y ahora sí que distingo con más facilidad una intuición y un instinto que antes, ¿no? Eso tiene que ver un poco como cuando nos decían de pequeño el remordimiento de conciencia. Pues sí, lo que pasa es que no sé hasta qué punto el remordimiento de conciencia también tiene un componente mental, ¿no? Porque, claro, al final la ética o la moral son mentales, ¿verdad? Pero bueno, sí, entiendo lo que quieres decir y por ahí vamos bien, ¿no? Hay un dicho que dicen que muerto el ego se acabó el karma. Claro, pero ese dicho otra vez más vamos a corregirlo un poquito, ¿verdad? Porque claro, ahora como estamos unos años después que esos dichos se dijeron, pues podemos precisar un poquito más, ¿no? Vamos a ver, otra vez, gran frase, pero no me gusta la palabra muerto, porque el ego no se le mata. Claro, si yo matara el ego, mataría también el cuerpo físico, entonces ya no hay anclaje para todos los demás. El ego se trasciende o se neutraliza, pero no se mata, ¿verdad? Porque, insisto, si matara el ego, mataría mi capacidad de lenguaje, mataría mi mente, mataría mi cuerpo emocional. El ego, lo que tenemos que conseguir con él es que ya no sea nuestro centro operativo, ni que sea el motor que impulsa nuestras actuaciones, y que no sea el punto de vista desde el que nos vemos a nosotros y a la realidad. Eso se llama trascenderlo, o neutralizarlo, pero no eliminarlo, porque si no eliminaríamos la vida física, ¿no? Porque el cuerpo físico es parte del ego, ¿no? Es verdad que cuando trascendemos el ego se elimina el karma, claro que es verdad. ¿Por qué? Porque el karma termina cuando terminamos nuestra evolución como alma, ¿no? Es decir, cuando nos iluminamos. Porque, fíjate, el Evangelio nos dice, no todos los que dicen Señor, Señor, es decir, no todos los que rezan, hacen práctica espiritual, me da igual que sea católica, que oriental, encontrarán el reino, pero sí todos los que hacen la voluntad del Padre. Bien, entonces, como todo lo que ocurre en esta vida ocurre por voluntad de Dios, eso lo han dicho
todos los santos y místicos cristianos y no cristianos, os puedo citar todo lo que queráis si tenéis alguna duda. Pues entonces esa realidad que es la voluntad de Dios, ¿verdad?, está hecha para el crecimiento de las almas. Fíjate que nos lo indica el Evangelio también. El Evangelio nos dice: vendrán guerras y desastres y tribulaciones, pero no os preocupéis porque son necesarios. Entonces yo me pregunto, ¿necesarios para qué? Si no es para la evolución del alma, como dice San Basilio y como dicen todos los demás. Por lo tanto, aceptar la realidad, ¿verdad?, aceptar la realidad es el camino más rápido para la trascendencia del ego. Porque claro, si nos queremos unir a la fuente espiritual, ¿no?, a lo que mucha gente llama Dios, entonces nos tenemos que unir también a su voluntad. ¿Me explico? Y la manera de unirnos a su voluntad es perder la nuestra propia, ¿vale? Entonces, un hombre centrado en el ego quiere controlar todo de fuera, quiere tener seguridad, quiere ser admitido, admirado por los demás, aceptado, ¿no? Y eso nos destroza la vida. Además, queremos que las cosas sean de una manera para que nuestro ego siempre quiere la comodidad. A nuestro ego no le gusta que expulsen a nuestro hijo del colegio, que nuestra pareja no sea infiel, que perdamos dinero con una inversión o que se nos pinche la rueda de un coche. Nada de eso le gusta al ego, ¿no? ¿Para qué cosas ocurren? Para que el alma crezca, para que el alma aprenda a llevarlas sin perder la paz, a trascenderlas, ¿verdad? Y entonces, claro, es entonces cuando nosotros ya, al no tener voluntad propia, sino que tú comprender que esto es una escuela de almas, que lo que ocurre es la voluntad de Dios, ¿no?, para el crecimiento de esas almas, aunque las cosas que ocurran no estén alineadas con la ley del amor. O sea, la guerra de Ucrania no la empezaría Teresa de Calcuta o Gandhi, ¿verdad?, la empezó Putin. Pero la guerra de Ucrania no podría ocurrir si eso no fuera la voluntad de Dios. Y entonces tú puedes decir, si un Dios es amor, ¿cómo es posible que la guerra de Ucrania sea la voluntad de Dios? Claro, es que a Dios, como dice en el Evangelio 70 veces, lo que le pasa al cuerpo no es importante. Lo importante es que el alma crezca, ¿verdad? Oye, si esto te escandaliza, arráncate, más lo que vale, ¿ves? Entonces, el alma es lo prioritario. Y el alma de las personas de nivel de conciencia más bajo, pues tiene que pasar por esas experiencias, ¿no?, bélicas y violentas y tal, para aprender que por ahí no se consigue la felicidad, ni la paz, ni la satisfacción, ¿verdad? Igual que un niño tiene que empezar por párvulos, pintando las paredes y jugando a la plastilina, antes de llegar a la universidad y estar con álgebra en la pizarra, ¿no? Entonces son momentos de desarrollo distintos, pero las almas jóvenes o ignorantes todavía necesitan esas experiencias para crecer. Así ha hecho Dios las cosas y así nos lo explica el Evangelio, ¿no? Con lo cual, o sea, es que aparte que la visión que nos da la ciencia moderna de la realidad estaría de acuerdo con esa manera de verlo, ¿no? Por lo tanto, yo además siempre digo en estas charlas que me invitáis o que doy o lo que sea, que no me creáis, por favor, o sea, simplemente verificarlo, ¿no? Y vosotros verificaréis rápidamente que cuando aprendemos a aceptar la realidad y dejamos de sufrir, ¿no?, con las incomodidades que nos acontecen, el crecimiento espiritual, vamos, como ponerle un cohete detrás, ¿no? Porque ese es el camino más rápido. El error que hemos cometido la humanidad hasta ahora es que incluso las personas que han querido crecer espiritualmente, ¿no?, y que se lo han propuesto, pues han ido rápidamente a la práctica espiritual, ¿no?, la que sea. O sea, si eres católico, pues los sacramentos, ¿no? Si eres oriental, pues el yoga, la meditación, lo que sea. Si eres judío, pues sus ritos y sus cosas. Pero el Evangelio, no yo, nos dice que eso no es lo más rápido. Lo más rápido es aceptar la voluntad de Dios, que es lo mismo que aceptar la realidad, ¿verdad? Y nos dice más el Evangelio, nos dice, antes de venir al templo, pon tu vida en orden. Porque claro, si yo voy a la práctica espiritual con grandes conflictos internos, no aprovecho la práctica espiritual. Y de eso tengo yo muchísima experiencia, ¿no? Porque recibo continuamente a personas que llevan 40 años yendo al sacramento todos los días y, Dios mío, qué conflictos tienen y no se puede vivir con ellos, ¿no? También he recibido muchos que llevan años de práctica de meditación o de contemplación o de yoga
Y les pasa lo mismo, ¿no? Cuando les ocurre la vida, pierden la paz. Porque falta esa comprensión espiritual que nos dice que todo lo que ocurre es necesario para el crecimiento del alma, si no, no ocurriría, ¿no? Y entonces, comprendido así, la vida será de otra manera, claro. Porque siempre que se comprenden los porqués, las dificultades se llevan mejor que si no se comprenden los porqués. Claro. La aceptación es difícil, entender las cosas que te pasan cuando no entiendes, ¿no? Que hay otra manera de mirarlas, ¿no? Entonces, podríamos decir, Gonzalo, que si las dificultades son oportunidades, Claro. tendríamos para crecer, para quemar ese karma o ese destino, ¿no? Como tú le llamas, Sí. Para poder además encontrar así cuál es la misión nuestra en la vida, tendríamos que desear tener muchos momentos de dificultad, ¿no? Muchas personas que nos confrontaran Sí. para poder quemar ese destino e ir descubriendo esa misión que es para lo que realmente hemos venido a la vida. Pues claro, vamos a ver, se sabe, mira, cuando el alma viene a esta escuela de almas de la que siempre han hablado, ¿no? Todos los sabios y ahora la ciencia también, pues el alma pacta antes de venir cuál va a ser el curso, ¿no? Que va a hacer. Entre otras cosas porque el amor no se impone, o sea, tú no puedes imponer el amor. El amor, llegas al amor por inspiración o por invitación, ¿verdad? Pero no por imposición, porque el amor requiere de libertad. Y ningún alma es obligada por nadie a tener un curso que no quiere tener, ¿no? Entonces, hay almas efectivamente más valientes que se atreven a mayores dificultades para ir más rápido, como pasa en los colegios de la tierra, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos es muy común que los colegios tengan un programa que se llama The Gifted, ¿no? Gifted, en inglés, es niños más capaces, ¿no? A los que les dan materias más difíciles, más complicadas, porque también aprenden más rápido o aprenden más, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando yo era un niño, yo me aburría del colegio y quería ir a la universidad, y como sabía que hasta que no aprobara COU no me admitían en la universidad, pues adelanté un curso en verano. Otros amigos míos se fueron a la playa ese verano, ¿no? Bien, eso es su opción, la mía fue la otra, pero como consecuencia de eso, acabé el bachillerato un año antes, con 16 años, y la carrera con 20, ¿no? Y ahora ¿qué importancia tiene? Ahora que miro para atrás, ¿qué más me da haber acabado un año antes o después el bachillerato en la universidad? Pues sí, pero en aquel momento pues me permitió ir más rápido, ¿no? Entonces, efectivamente, esto es así, ¿no? Y hay almas que se atreven con situaciones más complicadas que otras, y eso está pactado antes de venir, y bueno, efectivamente todo lo que ocurre son oportunidades de crecimiento. Fíjate que la aceptación de la realidad no significa aprobación, yo no apruebo la guerra de Ucrania, ¿eh? O no significa inmovilismo, o sea, yo haría lo que pudiera por resolverlo, ¿no? Tampoco significa pasividad, pero sí significa agradecimiento, ¿verdad? Porque las oportunidades hay que agradecerlas, se cojan o no se cojan, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros cambiamos nuestra óptica así sobre la realidad, pues dejamos de sufrir, ¿no? Porque el sufrimiento es la resistencia mental a lo que ocurre. Una vez que ya no resistimos lo que ocurre, ya no hay sufrimiento. Puede haber dolor físico, claro, si alguien me da un martillazo en la rodilla, por mucho que yo acepte la realidad, pues claro, tengo terminaciones nerviosas y me va a doler, ¿no? Pero yo conozco mucha gente que tiene dolores físicos sin sufrimiento ninguno, ¿verdad? Mental, y personas que no tienen ningún dolor físico, pero tienen un gran sufrimiento mental. Entonces, la solución para el sufrimiento mental es la comprensión espiritual de la realidad. Ahí se acaba. Y hasta que no comprendamos la realidad de forma espiritual, no cesaremos el sufrimiento mental. Eso tampoco nos lo va a resolver la religión, o a mí no me lo resolvió, porque tú puedes tener una gran fe religiosa, como dije al principio, al mismo tiempo que tienes una visión demasiado material de la realidad, ¿no? Y entonces el problema es la visión material, pero claro, todo lo que te pase a nivel material, pues te descoloca, claro. Sí. Ahora, si te sitúas en el alma y lo ves todo desde el punto de vista del alma, pues nada de lo que ocurra en el mundo material te descoloca. Sí, de hecho la prueba la tienes que lo hemos comentado,
que hemos vivido una pandemia, que yo, ya te digo, eso venía al final de los libros en el cole, y yo lo veía como una cosa imposible de vivir, y mira, me ha tocado vivir una pandemia y ahora vivir una guerra tan cerca como la de Ucrania, ¿no? Y eso me hace pensar que efectivamente lo que no aprendemos se nos va repitiendo, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poquito, porque hay gente aquí que está conociendo hoy estas nuevas corrientes y este nuevo paradigma, y me ha gustado la palabra, es liberador, es lo que más me ha gustado, lo ha dicho una alumno de aquí, y ha dicho, es una nueva visión muy liberadora. Entonces me gustaría que hablaras un poquito de lo que son las leyes universales, cómo se manifiestan, ¿no? De alguna forma, y cómo nosotros, al no obedecerlas, pues lo estamos viviendo, ¿no? Solo hay que estar atentos a los guiños de la vida y ver que, oye, no hemos aprendido de la pandemia nada, nos viene ahora una guerra que nos está llegando noticias horrorosas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se manifiestan estas leyes? Bueno, hija, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Cuando las almas se encarnan para hacer un curso, traen un destino y una misión. El destino es lo que tú tienes que aprender, es lo que te sale peor en la vida, lo que más te cuesta, donde más errores cometes, donde fracasas a veces. Y luego una misión, ¿no? Que es lo que tú ya tienes aprendido y vienes a ayudar a los demás, ¿no? A su crecimiento, porque el crecimiento de las almas es individual y colectivo al mismo tiempo, ¿no? Claro, si yo tengo que aprender no reactividad, ¿cómo aprendo no reactividad si nadie me toca el claxon, por ejemplo, ¿no? O nadie me confronta, ¿no? Claro, por eso necesitamos de otras personas para crecer, ¿no? Entonces, a veces les ayudamos, les enseñamos cosas, pero a veces somos sus entrenadores porque les creamos problemas que ellos tienen que superar, ¿no? Entonces, claro, Dios, o sea, la conciencia crea la realidad y, como dijo Einstein, Dios no juega los dados, ¿no? No lo hace casualmente, no existe la casualidad del universo. Esa mala costumbre que tenemos de decir qué suerte ha tenido le ha tocado la lotería, es una tontería. No existe la suerte, a Dios no se le va la creación de las manos, le toca la lotería al que le tiene que tocar, por ley, ¿vale? Fíjate cuántas referencias hay a las leyes universales en la Biblia, en el Evangelio, en Equivalión, en los Vedas, en los Vedantas, en todos los textos espirituales, ¿no? Cumplimiento de la ley, ¿verdad? O de las leyes, ¿no? Entonces, bueno, las leyes se pueden explicar, supongo que de muchas maneras, ¿no? Y estamos investigando esto ahora, ¿no? Y a lo mejor pasado mañana se nos ocurre otra mejor manera de investigarla. Pero bueno, la ley fundamental del universo, la ley del amor, de ahí se deriva todo lo demás. Además, las leyes son jerárquicas, quiere decir que las leyes inferiores no pueden cambiar las superiores, pero sí al revés. O sea, la ley del amor puede cambiar la ley de la naturaleza, pero la ley de la naturaleza no puede cambiar la ley del amor, ¿no? Entonces, hay tres leyes superiores que son las que rigen, ¿verdad?, la creación, la administración del universo, y no voy a detener en esas porque no tenemos tiempo, además nosotros todavía no las podemos usar, ¿verdad? Y es un poco inútil, ¿no? Sí tenemos que comprender que las leyes universales rigen dos cosas. Rigen la creación, ¿verdad?, y rigen la comprensión de la creación por parte de los hijos de Dios, que son las almas, ¿vale? Entonces, las cuatro bajas son las que más nos afectan a nosotros. La más alta de las cuatro bajas es la ley de evolución, que dicta lo que tienen que aprender todas las almas, ¿verdad? Esto sería equivalente a una universidad al hecho de que el claustro de profesores dice, pues para, no sé, graduarte de Derecho tienes que aprobar Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Internacional, Derecho Administrativo, lo que sea, ¿no? Todo. Y eso lo marca el claustro de profesores en la universidad, no el alumno, ¿verdad? El alumno tiene que aprobar todas las asignaturas si quiere tener el título, ¿no? Pero sería la ley de evolución, la que marca lo que todas las almas tienen que aprender. Bien. Después de esa ley de evolución, viene una ley que a mí me gusta llamar la ley de correspondencia, ¿no? Y esto sería el equivalente a una universidad de la Tierra, sería, sí, yo ya me he matriculado en la Facultad de Derecho, ya sé todas las asignaturas que voy a tener que aprender, pero la ley de correspondencia marca las circunstancias concretas donde yo voy a aprender las asignaturas. Por ejemplo, yo voy a aprender Derecho Penal a las 5 de la tarde, los lunes y los miércoles, en el aula 2B, con el profesor fulano de tal. ¿Ves? Entonces, la ley de correspondencia concreta para cada uno de nosotros cómo vamos a
ir transcurriendo en ese aprendizaje que marca la ley de evolución, ¿no? Y a lo mejor a uno le toca nacer en China y al otro en Sudamérica y al otro en otro planeta y al otro donde sea, ¿no? Pero la ley de correspondencia marca, ¿verdad?, nuestras circunstancias concretas, ¿no?, donde vamos a hacer ese aprendizaje. Luego viene una ley que me gusta llamar la ley de la armonía, y que, bueno, es la ley del equilibrio universal, ¿no? Y por bajo tenemos la ley de la naturaleza, que es a la que todos conocemos: el pez grande se come al chico, todo lo que, ¿sabes? Sí, todos los postulados de la ley de la naturaleza, que es bien conocida, pero que es la que es más baja, ¿verdad?, de todas las leyes universales. Entonces, los seres humanos a veces cometemos errores porque, de alguna manera, como es la única ley que conocemos bien, tendemos a absolutizarla, sin comprender que la ley de naturaleza puede y debe ser violada por las leyes superiores para que aprendamos ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando absolutizamos la ley de la naturaleza, no comprendemos la actuación de otras leyes, ¿no? Te pongo un ejemplo muy de moda ahora, ¿no? La homosexualidad. Pues la homosexualidad evidentemente va contra la ley de la naturaleza, que es polar, ¿no? Pero no va contra las otras leyes superiores. A veces son las almas más valientes las que se atreven con esas experiencias, porque como una necesidad del ego, esa que todos tenemos de ser queridos, respetados, admirados, admitidos por los demás, pues a veces con la homosexualidad hay muchísimo rechazo, ¿no? Y hace que ese alma pues pueda avanzar más todavía en esa trascendencia de esa parte del ego, ¿no?, por ejemplo. Entonces, la homosexualidad iría contra la ley de la naturaleza, pero no iría contra la ley de la armonía o de la evolución. Ya, se me fue otra vez. Se me fue otra vez la voz. Un segundo, un momento. Lo pilla el vuelo. Sí, lo pilla el vuelo. porque yo creo que lo... De todas formas, Nieves, ¿a qué hora? Que no oye nada. A ¿A las 8 o menos 5? A las 8 menos 5, sí. Ya, si no, alguna vez que si quieres esté presente, estará ya la otra. Sí. Otra cosilla. Qué rápido, ¿eh? Que de repente se... ¿Tenéis alguna pregunta a alguien que aparte, la tuya es la de posicionarse en el alma, Claro, ¿no? si conseguimos posicionarnos en el alma, que con todas las dificultades que tiene Sí, neutralizar el ego, entonces evolucionaríamos sin sufrimiento, ¿no? sí. Con lo cual sería, esto es maravilloso entonces, ¿no? Sí. Difícil es. Claro, claro. Pero si lo Ya, Gonzalo, ya se te escucha. Yo luego tengo otra nieve. Sí. Ok. Si quieres, o preguntas en el micro o... Pues en el micro te la hago pasar. ¿Ya? ¿Gonzalo? Sí, lo escucho perfectamente. Ah, vale, ok. Pues mira, me están pasando ahora preguntas que, Sí. bueno, como tenemos que aceptar todas las cosas que están pasando hoy, que están pasando cosas, por lo menos a mí, rarísimas. Voy a tener mucho cuidado antes de irme a mi casa, porque no han dejado de pasarme cosas desde esta mañana. Pero bueno, será que tengo que aprender muchas todavía. Sí. Me dicen que si nos posicionáramos en el alma, evolucionaríamos entonces sin sufrimiento. Claro. El sufrimiento acaba al final del tercer nivel de conciencia. Mira, como no vamos a tener tiempo hoy de explicar los niveles de conciencia con detalle, yo te voy a mandar ahora, en cuanto colguemos, te voy a mandar el PDF de mi libro, con la autorización de que se lo regales a todos los que lo quieran tener en esta conferencia, se lo pases a su email. Y podéis ir al capítulo 3. Todo el detalle se explican los niveles de conciencia, cómo son, cómo se vive cada uno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces ahí vais a ver cómo realmente a partir del cuarto nivel ya no hay sufrimiento, porque el cuarto nivel ya comprende espiritualmente todo esto que hablamos, ¿verdad? Y por lo tanto ya no se sufre con la realidad, se agradece, se acepta
y se sigue, ¿no? Entonces, justo al final de la evolución del ser humano es cuando ya el alma sigue evolucionando sin sufrir, ¿no? O bien en las civilizaciones superiores primero, luego en el mundo que se ha llamado los ángeles y arcángeles o maestros ascendidos, o llamarlos como quieras, porque da igual, ¿no? No van a cambiar lo que son por cómo les llamemos, pero son esos seres ya no físicos, ¿verdad?, que siguen existiendo en el universo y que siguen evolucionando. Fíjate como la propia Iglesia Católica siempre ha hablado de 7 jerarquías angélicas, no como una, 7, ¿no? Querubines, serafines, no sé qué. Entonces, igual con la tradición oriental, ¿no? Entonces, sí, eso. Digamos, el que llaman el tercer nivel de conciencia, ¿no? Y además eso lo puedo decir por experiencia, es así. O sea, el sufrimiento se acabó, ¿no? Porque el sufrimiento es la resistencia mental a lo que ocurre. Y ya en un nivel de conciencia cuarto, por ejemplo, pues tú lo que quieres es que te ocurra lo que Dios quiera, porque claro, es lo mejor para tu alma. Ejemplo, sabes que en la Edad Media le cortaron la cabeza a Tomás Moro, ¿no? Sí, lo hemos Tomás nombrado Moro. en el curso. Bueno, pues él estaba en la celda esperando su ejecución y su hija le fue a ver 2 días antes que le ejecutaran. Hombre, papá, pues no sé qué, haz lo que sea, di que sí estás de acuerdo, pero hombre, que no te maten, tal, no sé qué. Y estamos todos expresadísimos y mira tú y tal. Y su padre le contestó una carta y le dijo, mira hija, a mí no puede pasarme nada que Dios no quiere. Y si Dios quiere que me pase, eso será lo mejor para mi alma y no me quita la paz en absoluto que me vayan a cortar la cabeza. No sé si me explico, ¿no? Entonces, eso es una demostración de cómo se ve ese asunto desde un cuarto nivel de conciencia, que es donde estaba este hombre, ¿no? Pero claro, un tío que esté en el tercero o en el segundo, pues claro, lo pasa fatal antes de que le corten el cuello, ¿no? Evidentemente. Eso nos puede pasar también con nuestros seres queridos, ¿no? Es decir, por supuesto, la misma tengo historia, la misma hijos, historia. Mira, hace poco exacto. acabo de subir hace unos días a mi canal de YouTube, con mi nombre, y he subido una conferencia que se llama La Vuelta a Casa, ¿verdad? Que es, bueno, una asociación de mujeres latinoamericanas dirigido por una mujer mexicana, que son más de 1000 mujeres, ¿no?, que habían perdido un hijo, ¿no? Y me pidieron una conferencia, una charla, ¿no?, al respecto, ¿no?, cómo se debe sentir, cómo hay que ver ese asunto, ¿no?, cómo se puede ver desde otra óptica, y la persona que esté en esas circunstancias, si quieras invitarle a ver la charla, pues creo que le ayudará. Ellas dijeron que claro, que así se veía todo de otra forma y que claro, se sufría mucho menos, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que comprender una persona que tiene un ser querido es que su hijo no se ha muerto, porque ningún alma se muere ni de cáncer, ni de un tiro, ni de suicidio, ni de accidente de tráfico. Simplemente el alma no se muere. Con lo cual, como su ser querido es un alma, lo que debe comprender es que ese alma forma física. Y el único problema que hay es el apego que tenemos a esa forma física. Pero el amor nos invita a querer lo mejor para otro, aunque sea sin ti, ¿verdad? Y lo mejor para las almas es lo que Dios disponga. Entonces, si amamos a nuestros seres queridos, lo que queremos es que se cumpla la voluntad de Dios para ellos, ¿verdad? Que es lo mejor para todos. Y visto eso desde otro punto de vista, hombre, tendría que explicarlo con más profundidad y con más detalle, ¿no? Pero vamos, así, como muy rápido, es otra vez más verlo desde el alma o verlo desde el ego. Te voy a hacer una pregunta de Virginia, que ha venido hoy a escucharte, y te la va a hacer ella misma. No, pero no, sube y así ya te ve también la cara, y os veis las caras. Que también la conoce, hemos hecho alguna vez alguna videollamada. Sí, claro, ¿cómo estás? Hola, Gonzalo. Tienes que mirar al ordenador grande. ¿A este? ¿A ese? No, a este. ¿Así nos ves bien? Ah, vale. Os veo los dos, o sea, que veáis vosotras, vale. Hola Gonzalo, encantada de volver a Encantado, verte. Iván. Sabes que te Sí. sigo y que me encanta todo lo que haces, lo que hablas, me encanta.
Mira, Muchas. hay una pregunta, no la hago ya solamente por mí, sino que creo que puede ser esclarecedora. Vamos a partir de que yo ya tengo un poco la comprensión, no yo, sino cualquier persona tiene la comprensión necesaria de cómo funciona el universo, las leyes del universo, cómo funciona la ley de correspondencia, y que dices, vale, yo quiero para mí lo que Dios quiere para mí. Y acepto la realidad, o quiero aceptar la realidad tal como me viene, pero claro, se plantea el tema de que hay muchas veces que tú tienes continuamente en la vida tienes que estar tomando decisiones y a veces no sabes muy bien porque dices, vale, yo soy correspondiente a esto, seré correspondiente, pero va a depender de lo que yo decida hacer, que la ley de correspondencia opere de una forma o de otra. Que nos hablaras un poquito de esto, me gustaría. ¿Cómo sé que la decisión que estoy tomando es la correcta? Ante una toma de decisión, ¿cómo decidir? Bueno, vamos a ver, muy bien, muy buena pregunta. Gracias, Mira, Gonzalo. tengo un capítulo en mi libro, que es en la parte 2, que se llama la aplicación práctica de las leyes, que también me refiero al libro, ¿no? Entonces, pero una explicación rápida es, vamos a ver, efectivamente yo decido y tomo decisiones para mi vida. Por ejemplo, ¿no? Una persona puede decidir, pues yo quiero emigrar a China y buscar trabajo en China, porque ahí me pueden ofrecer cosas o lo que sea. Perfecto. Entonces tú aplicas a que te den una visa para poder ir a China. Y la visa te la dan o no te la dan. ¿Vale? Entonces, es bueno que lo intentes 2 o 3 veces para que no haya falta de constancia. Pero no lo intentes 7 veces porque eso sería terquedad. El universo te muestra la ley. O sea, cuando tú tomas decisiones y empiezas a actuar, tú ves si eso fluye, si no fluye, si se paraliza, si no se paraliza. ¿Ves? Entonces tienes que, esto de aprender a aplicar la ley, lleva un cierto entrenamiento, como cualquier otra cosa, ¿no? Pero en general, todo lo que está en la ley para ti lo facilita el universo, ¿verdad? Y decimos, oye, todo está fluyendo, ¿vale? Y cuando las cosas no fluyen y se estancan y hay problemas y dificultades, a veces hasta irrazonables, ¿no? Pues te das cuenta que eso no es la ley para ti, o sea, que no está en tu ley, tú correspondes irte a China, porque tienes que seguir en Granada, ¿no? Pues con tus circunstancias, tus aprendizajes, tus relaciones, lo que sea, ¿no? Entonces, hay que observar lo que fluye y lo que no fluye. Cuando estás con la ley a tu favor es como nadar a favor de corriente, y cuando llevas la ley en contra es como nadar en contra de corriente, y las cosas se dificultan y te cuestan más y te cansas, ¿sabes? Entonces hay que observar cómo fluye la vida, ¿no? Y la vida te lo indicará, ¿verdad? Y claro que tenemos que tomar decisiones y tenemos que actuar porque el universo no responde a la inacción, pero cuando actuamos tenemos que observar qué nos está diciendo la vida, ¿no? Y si tenemos que ir por otro camino o si ese es el camino, porque si ese es el camino por ley para nosotros, todo como que se facilitará y rodará incluso más fácil de lo razonable, ¿verdad? Y si no es para nosotros, todo se dificultará más fácil que lo razonable, ¿no? ¿Sabes? Entonces, claro, tenemos que aprender a observar la vida, ¿no? Y bueno, en esto hay algunas técnicas, ¿no? que explico en mi libro, en ese capítulo de la aplicación práctica de las leyes, como esa ley del 2, ¿no? Sí o no, preguntar al universo, ¿no? Si eso está para nosotros y ver si se facilita o no, ¿no? La ley de la oportunidad, en fin, nos llevaría mucho tiempo extender la pregunta, y como vamos tarde y para vosotros son las 8, pues tampoco quiero, pero sí os refiero al capítulo del libro donde lo explico con más detalle. Además, como yo tengo muy a mano el móvil, digamos, el mail de Lucía, mientras hablo, le voy a poner a Lucía el libro en PDF para que lo pueda repartir a quien quiera, ¿vale? Pues muchas gracias. Nada. Pues nada, Gonzalo, que se nos acaba el tiempo y que aunque estamos muy lejos, pues te sentimos muy cerquita y que nos ha encantado tenerte aquí un ratito. Muchísimas gracias. Yo estoy encantado de haber podido estar, la verdad es que siempre me encanta estos diálogos con vosotros. Siento que hayamos tenido menos tiempo. Menos tiempo porque, bueno, ha habido... Con las dificultades iniciales, pero... Sí.
Pero bueno, ha sido una experiencia para la próxima ocasión y tendremos un par de bombillas más para luego. A vuestra disposición para lo que queráis, y Lucía ya tiene el mail con el PDF del libro, ya se lo he enviado, y por lo tanto las personas que lo quieran que se lo puedas pasar, ¿vale? Que a pesar de que se ha fundido la bombilla después de 20 años, Justo hoy, arreglaremos Justo el hoy. problema para las próximas conexiones, porque si esto va bien, esperamos seguir teniendo estas oportunidades de estar contigo. Lo que queráis y cuando queráis, ya sabéis que estoy a vuestra disposición, ¿vale? Es lo que hago con mucho gusto, o sea que si solo tenéis que decírmelo, ya por ello. Pues ¿vale? muchas gracias. Muchísimas gracias. Más mira, a lo mejor la bombilla nos ha hecho que vayamos con explicaciones todavía más simples, más rápidas, más claras, y a lo mejor hasta si nos reforzamos. Sí, alguno que estaba preocupado le he explicado que no hay problemas, lo que hay es procesos. Claro, claro. Hay procesos evolutivos, pero no hay problemas, ¿no? Problemas solo los ve nuestra mente, ¿no? Porque la mente es dual. Problemas, hay procesos, y no está muy bien visto por tu parte. El proceso, cuando hay más comprensión, más nivel de conciencia, puede llevarse adelante, y una vez ese proceso se ha solucionado, aparecen otros que se nos presentan como problemas, ¿no? Es decir, que en el fondo el problema es una ignorancia y Claro. en el fondo todo es para bien. Pero los procesos posteriores son cada vez, como decía Nieves antes también, más suaves, menos sufrimiento, más suaves, ¿sabes? Menos problemáticos. Los más problemáticos son los de niveles más bajos, ¿no? Además porque ya sabéis que hay un refrán espiritual que dice todo lo que se resiste persiste. Entonces cuando tú trasciendes una situación, normalmente no la volverás a vivir porque ya no te tiene nada que enseñar, ¿no? Entonces, por eso estamos al final del sufrimiento para nuestras almas, y eso nos tiene que dar mucha esperanza porque el resto de la evolución pues ya va a ser muy agradable. Pues nada, Gonzalo, que darte las gracias Habla aquí. y hay que no sé dónde hablar. No, te voy a Me ves por todos lados, vamos. Que darte las gracias, que aunque ha sido menos tiempo del que teníamos pensado, sé que ha llegado a mucha gente, que es lo importante, que te conozcan, que conozcan la fundación y que conozcan que esta información es transformadora, y bueno, que muchísimas gracias y feliz Navidad. A vosotros, con mucho gusto, y estamos en contacto. Feliz Navidad, gracias. Gracias. Bye, 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 bye.